Buenas tardes. Vamos a continuar con el empirismo. El empirismo tiene su antecedente en la Universidad de Oxford. Robert Bacon, por ejemplo, consideraba que era importantísima la experiencia. Os recuerdo que empirismo y experiencia son sinónimos. En el fondo, empirismo y experiencia es decir lo mismo en latín y en griego. Cuidado, eso no significa que todos los filósofos ingleses fueran durante el medievo y el renacimiento empiristas. Por ejemplo, en el renacimiento hubo neoplatónicos y Descartes va a tener también sus seguidores en el Reino Unido. En general, se considera que el empirismo es una filosofía contrapuesta a el racionalismo y sus representantes van a polemizar, se van a escribir activamente, por medio de cartas, los racionalistas y los empiristas van a discutir sus teorías filosóficas. Quizá un buen truco para ver las diferencias entre racionalistas y empiristas sería acordarse que para los racionalistas el modelo es las matemáticas. Os recuerdo que Descartes y Leibniz son grandes matemáticos. Y el modelo, en cambio, para los empiristas van a ser, obviamente, las ciencias empíricas. ¿Qué son las ciencias empíricas? La física. Hume es contemporáneo de Newton y Hume dirá expresamente que él pretende hacer en filosofía lo que Newton hizo en ciencias. Con el empirismo, la teoría del conocimiento se va a convertir en la rama fundamental de la filosofía. Ya lo hemos tratado, que a partir de ahora la filosofía se va a dedicar fundamentalmente al problema del conocimiento. En segundo lugar, a la política, como veremos. Para Locke, por ejemplo, es imprescindible y es un paso previo. Él lo cuenta en esta cita, que no hace falta que leáis, del ensayo sobre el entendimiento humano, donde dice que se habían pasado mucho tiempo devanando los sesos en discusiones y dijo, bueno, pues previamente tendremos que ver cuáles son los límites del entendimiento. ¿Cuáles son las tesis fundamentales de los empiristas? Ya sabéis que empiristas, igual que cartesianos, hay muchos. Locke, Berkeley, Hume, por ejemplo, son empiristas. ¿Qué tienen estos tres autores en común? Bueno, lo primero es obviamente que para ellos el origen del conocimiento es la experiencia. Van a recoger la expresión escolástica, que a su vez es una expresión de Aristóteles, de que la mente es una tabla rasa. Yo os he contado esta anécdota. En la antigüedad, en la época de Aristóteles, los alumnos iban a clase con una tabla de cera y con un punzón iban marcando. Luego lo calentaban, lo alisaban y podían volver a escribir. Es una metáfora para decir que nacemos como un papel en blanco. Hoy en día diríamos, no que somos una tabla rasa, sino que somos un papel en blanco donde la experiencia, como ese punzón, va marcándonos y de ahí vamos adquiriendo el conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Cómo llega todo? Nos dirá justamente Locke, pues todo procede de la experiencia. Nacemos como un papel en blanco. La mente no tiene, por lo tanto, ideas. Cuidado, no hay que confundir el empirismo con el sensismo, que será la teoría, por ejemplo, de Condillac o de Hobbes. ¿De acuerdo? Olvidaros de las teorías del conocimiento de Hobbes y de Condillac, que no vamos a ver. Simplemente aclaro que cuando hablamos de experiencia no nos referimos solo a las sensaciones, sino que también tenemos una experiencia interna. Todos estos autores se van a dar cuenta que sentimos frío, pero también nosotros tenemos una experiencia, por ejemplo, de la angustia, de acabo de pensar que lo que acabo de sentir era horrible. Bueno, pues hacemos una reflexión también respecto a nuestras sensaciones y eso también es una experiencia y es una experiencia interna. Así que no es un sensismo,
porque no reduce todo a sensaciones. Obviamente, si toda nuestra experiencia procede de si todo nuestro conocimiento, procede de la experiencia, estos autores, todos ellos, están negando que el ser humano nazca con ideas innatas, que era la tesis de los racionalistas. Leibniz, Spinoza, Descartes, que tienen en común sostener que el ser humano nace con ideas innatas. Locke dedica todo un libro en su ensayo a demostrar que no existen las ideas innatas, y es un tema tan importante que Leibniz, un racionalista del que hemos hablado poco y no hablaremos mucho más, pues va a dedicar justamente una réplica en los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Nos vamos a saltar la cita. En la cita intenta decir que, bueno, pues empiristas, racionalistas, ellos afirman que todo procede de la experiencia, nosotros, racionalistas, afirmamos que nacemos con ideas innatas. Os recuerdo poquitas, pero no me pongáis en el examen, nacemos con pocas ideas, simplemente para no decir eso de nacemos sabiéndolo todo, no, nacemos con ideas innatas y siempre son pocas. Bueno, y al final, ¿qué dice Leibniz? Que bueno, que tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Que en el fondo es porque, como veremos, Locke sigue siendo fundamentalmente un filósofo racionalista, y aunque empiece con mucho entusiasmo con el empirismo, luego poco a poco acaba cayendo en el racionalismo. Sí, segunda cuestión. El conocimiento humano no es ilimitado, la experiencia es su límite. Y a ver, esto es importante porque es la gran diferencia entre el empirismo inglés, el empirismo del siglo XVII y XVIII y el empirismo de Aristóteles y Santo Tomás. Incluso algunos autores os dirán que Aristóteles y Santo Tomás no son empiristas, otros sí, dicen el empirismo de Aristóteles, el empirismo de Santo Tomás, pero esta es la diferencia. Podéis decir las dos cosas en un examen, nadie os va a poner que está mal, pero que tengáis en cuenta que hay una diferencia. Para Aristóteles y Santo Tomás, la experiencia es el origen, empieza, pero no es el límite del conocimiento. Os recuerdo que tanto Santo Tomás como Aristóteles tratan de Dios. Obviamente, para Santo Tomás Dios es el Dios de los cristianos y para Aristóteles es el motor inmóvil. Pero a partir de la experiencia se puede llegar al conocimiento de, por ejemplo, Dios, aunque todo parta de la experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado, el conocimiento humano para los empiristas empieza y termina justamente. No hay posibilidad de ir más allá, ¿de acuerdo? Por eso, un señor como Hume acabará siendo escéptico. Y digo, cuidado que acabará, porque es un escepticismo, pero es un escepticismo limitado. Ya veremos que Hume duda de la existencia de Dios, de la existencia del mundo, de la existencia del sujeto. No es un escepticismo absoluto, ¿de acuerdo? Entonces parte de la experiencia, pero eso le lleva al escepticismo, un escepticismo moderado, ¿de acuerdo? Os recuerdo esta palabra, escéptico es aquel que afirma que la verdad no existe, y si existe, el ser humano no es capaz de alcanzar la verdad. A ver, repito, cuidado, Hume no está diciendo la verdad no existe y el ser humano no puede alcanzar la verdad, sino que está dudando de temas metafísicos, y ese será el tema que veremos cuando tratemos la teoría del conocimiento de Hume, que le llevará a dudar de la metafísica. Y os recuerdo un texto que vimos el año pasado, donde decía que si procediéramos a revisar las bibliotecas convencidos de estos principios, ¿qué estragos no haríamos? Si cogemos cualquier volumen de teología o de metafísica escolástica, por ejemplo, preguntémonos, ¿contiene algún razonamiento abstracto sobre la cantidad o el número? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental acerca de cuestiones de hecho o existencia? No. Tírese entonces a las llamas, pues no puede contener más que sofistería e ilusión. Por lo tanto, cuidado, para Hume las matemáticas son válidas, la física es válida, pero la metafísica no es válida, y está diciendo que mejor se cogen todos los libros de metafísica
o de teología que tratan acerca de Dios y se tiren a las llamas. Fuera con todo este absurdo saber metafísico o teológico. Todo conocimiento es conocimiento de ideas. Vale, cuidado con una cosa. Sí que es verdad que normalmente contraponamos racionalistas empiristas, pero algunas cosas son iguales. Y esta es una. Esa es la diferencia entre la filosofía moderna y la filosofía antigua y medieval. Y es que el conocimiento no es conocimiento de cosas, es conocimiento de ideas. ¿Qué nos está diciendo Descartes, Hume, Locke y Leibniz? Que yo no conozco el boli, conozco la idea de boli. ¿De acuerdo? En mi cabecita, para pensar el boli, no me meto el boli, sino que pienso la idea de boli. ¿Y esto a qué va a dar pie? Esto va a dar pie a que todos ellos, racionalistas y empiristas, van a tener que demostrar la existencia del mundo, cosa que no tendrán que hacer justamente los medievales y los antiguos. Los medievales y los antiguos daban por supuesto que el mundo existía, ninguno dudó de ello. A ver, Platón nos dice que el mundo es un engaño y es una sombra, sí, pero no llega a decir que el mundo no existe. Curiosamente, ya vimos el curso pasado que un señor que se llama Berkeley, que es empirista, afirma que el mundo no existe, porque que yo tenga ideas en mi cabeza o sensaciones en mi cabeza no implica que esas sensaciones o esas ideas procedan del mundo. Y este señor, Berkeley, que era muy religioso, acaba afirmando que esas ideas y esas sensaciones proceden de Dios. Bien, así que curiosamente un empirista acaba siendo un idealista, acaba afirmando que solo existen las ideas. Así que cuidado que en eso empiristas y racionalistas coinciden, en que yo no pienso las cosas, pienso ideas que luego se podrán o no corresponder con el mundo y habrá que demostrar que el mundo existe para, por tanto, justificar que mis ideas tienen una correspondencia con el mundo. Conclusión. El empirismo es una corriente que considera que la razón está limitada por la experiencia. Cuidado, ninguno de los empiristas considera que hay que abandonar la razón. No, está diciendo que la razón tiene un límite, pero no están afirmando que hay que ser irracional. Eso no se dará hasta un señor que veremos en la tercera evaluación, que es Nietzsche, ¿de acuerdo? Todos ellos defienden la razón, pero es una razón limitada, es una razón que va a ser por primera vez crítica. Y eso es algo que va a recoger Kant, que la razón tiene que ser crítica, que la razón no tiene que ser dogmática, porque hemos visto que los racionalistas acaban teniendo una fe desmesurada en la razón. Y todos estos señores, dado que la razón tiene que estar limitada a la experiencia, pues no podrán tratar de temas metafísicos, Dios, el mundo, el sujeto, como veremos, y se dedicarán a cuestiones prácticas. Por ejemplo, la educación, por ejemplo, la política, por ejemplo, la ética. Por eso os decía, los dos grandes temas de los empiristas van a ser la teoría del conocimiento y por el otro lado la política, que son los dos temas. Y lo dejamos por el momento. Y en el siguiente vídeo veremos la teoría de Hobbes. Hasta ahora.